Bienvenidos y buenas noches a este video del día de hoy. En este momento quiero hacer un análisis, un corto análisis sobre un sermón que me apareció ahora en mi red social. Y ya hace tiempo que he querido hacer un análisis sobre esta persona que está haciendo mucho daño a la iglesia de Cristo y que está confundiendo mucho a las multitudes. No quiero decir su nombre para evitar que YouTube nos vaya a bloquear el video, pero creo que ustedes se van a dar cuenta de quién es esta persona. Voy a tratar de alterar un poco la voz para evitar los strikes en el canal que tenemos en YouTube. Bueno, sobre esta persona quiero decirles que es muy importante que tenemos que tener mucho discernimiento, no solamente por él, sino por distintos predicadores, pero creo que él ha sido uno de los más sutiles. Él ha sido uno de los más sutiles que muy, pues sutilmente ha sabido engañar a las personas, haciéndoles creer que predica un evangelio limpio sin adulterarlo. Y solamente aquellos que escudriñan la palabra y que constantemente están leyendo la palabra de Dios van a poder darse cuenta cómo él tergiversa las enseñanzas y los principios bíblicos para poder seguir manteniendo su fama, su auge. Y estoy consciente que tal vez él ya no se da cuenta, o sea, no es que él se levante todas las mañanas y diga, hoy voy a engañar a más personas. Claro que no, llega un momento en que nuestra conciencia es cauterizada y llega un momento en que dice la palabra de Dios que Dios los entrega precisamente por cuanto no han querido creer a la verdad, no han querido entregarse a la verdad del Evangelio. Dios les entrega precisamente a que ellos comiencen a creer la mentira y ellos empiezan a predicar las mentiras como si fueran verdad, están realmente convencidos. Por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia. Aquí quiero mencionar una característica muy importante que ustedes pueden rápidamente detectar cuando una persona está siguiendo a este tipo de maestros o de pseudo predicadores de la verdad. ¿Cómo te das cuenta que lo siguen? La gran mayoría de los seguidores de estos pseudo maestros del evangelio no leen la Biblia. O sea, personalmente se los digo. Mis familiares que siguen a este tipo de pseudo maestros no leen la Biblia. No conocen la escritura, no los ves diariamente escudriñando. ¿Sí? Si acaso se acordarán de leer un texto una vez al año. O sea, no son lectores recurrentes. O sea, ahí te puedes dar cuenta. O sea, las personas que siguen a estas personas y que defienden este tipo de predicadores falsos son personas que no leen la escritura. Son personas que no oran constantemente. Son personas que no viven de acuerdo, o sea, de acuerdo a la humildad y al caminar de un cristiano negándose a uno mismo. Estas tres características, pero las dos, creo que para mí la más importante es cuando tú empiezas a hablar de estos predicadores, las personas que los defienden son gente que no lee la Biblia o no ha estudiado absolutamente la escritura a conciencia y con toda seriedad. Bueno, primeramente vamos a poner el video, vamos a escuchar qué es lo que nos dice, voy a tratar de no tardar tanto, voy a tratar de ser muy puntual y muy concreto. Actualmente tenemos una nueva religión que predica el amor propio. Dentro de esta nueva religión que predica el amor propio, todos los conceptos y los postulados de la psicología moderna o de esta filosofía de vida, del amor propio, yo le llamo ya una religión, y todos estos postulados van en contra del creyente, o sea, absolutamente. O sea, un cristiano no tiene amor propio como lo enseña el mundo, no lo tiene. O sea, un cristiano se niega a sí mismo y desde ahí ya rompes todo el postulado del amor propio. O sea, cuando Jesucristo dijo, si quieres seguirme, niégate a ti mismo,
con esa frase echas por debajo todo el postulado de la religión del amor propio o de la filosofía del amor propio o de estos adeptos a la psicología del amor propio y la dignidad. Entonces, hay muchos derivados de este nuevo concepto, nueva forma de vivir, totalmente egoísta. Disfrazada, el egoísmo se disfraza de ten dignidad, ten amor propio, y ahora es prácticamente un estilo de vida, una religión para el mundo. O sea, cuando tú vas por la vida hablando de amor propio, la gente te acepta. Bueno, prácticamente debajo de todo esto hay un derivado muy importante que está existiendo el día de hoy, y es el invitar a la gente bajo ese postulado del amor propio a que no tengamos culpas, a eliminar todo este tipo de concientización de que Dios actúa en absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Dentro de esto se elimina también la responsabilidad del ser humano, en donde me siento responsable por lo que está pasando, porque si Dios está actuando y me está disciplinando y me está castigando, entonces yo soy responsable del por qué me está pasando eso, porque Dios me está disciplinando. Pero bueno, entonces cuando nosotros dejamos que este tipo de mensajes y de filosofías entren a nuestro corazón, entonces empezamos a dejar de sentir esa presión, ese temor, esa responsabilidad y esa culpa que nos puede guiar al verdadero arrepentimiento. Por eso, al día de hoy, en las iglesias ya no se habla de arrepentimiento. Este tipo de iglesias no te hablan de arrepentimiento, no te dicen arrepiéntete de tus pecados, ya no te lo dicen. Ya te lo han cambiado por un acepta a Cristo en tu corazón. Este tipo de mega iglesias, como de la persona que vamos a hablar, yo te reto a que busques un solo mensaje que hable de la existencia del infierno, del lago de fuego y quiénes van a estar ahí. No lo vas a encontrar, no lo vas a hallar. Toda esta camada de falsos predicadores no te van a hablar del infierno, no te van a hacer sentir culpable y no te van a hacer sentir triste. Ellos te van a motivar, que te sientas bien, que le eches ganas, que todo para adelante, que dejes todo atrás. Que todo pasa, es la frase que ellos usan. Todo pasa, sigue adelante, todo pasa. Ay, es bien peligroso estar escuchando este tipo de filosofías, pero tengo que atacarlas frontalmente. Bien, vamos a escuchar y vamos a ir viendo un poco lo que es la palabra de Dios. Primero, a ver, veamos, escuchemos. Vivimos diciendo eso, algo hice mal para que me vaya así. Vivimos diciendo eso, algo hice mal para que me vaya así. O sea, él quiere quitar ese estilo de vida o ese concepto en tu mente de algo hice mal para que me vaya así. O sea, él ya no quiere que tú sientas eso. O hay gente que dice, no, es que no oré ayer a la mañana, por eso mi hijo se enfermó. Él quiere quitar esa culpa que a veces salí sin orar. Y lo que me pasó es porque me salí sin orar. O sea, tú ya no debes de sentir esa culpa, no debe ser. ¿Quién es tu Dios? ¿De verdad crees que chocaste con el auto? ¿Que un chinito se te cruzó, pum, te arruinó el auto y te dejó la camioneta rota? ¿Porque ayer discutiste con tu mujer? Entonces Dios dijo, te quito la mano, se te revienta la camioneta por tocar la ungida. ¿Es así Dios? Pregunta, ¿es así Dios? La respuesta es sí, así es Dios. Así es Dios, hermanos, amigos. Y vamos a ver aquí a Job. Tengo aquí el abierto, el libro de Job, en el capítulo 1. Y bueno, el capítulo 1, todos sabemos la historia de Job, que Job es prácticamente probado por parte de Dios, pero Dios envía a Satanás, al diablo, para que el diablo pueda hacer estragos, desgracias mortales en la vida de Job y en su entorno. Y cuando termina todo esto, porque no me voy a detener a leer todo esto, pero lean el capítulo 1, cuando termina de pasar absolutamente todas estas desgracias
Y además de esas desgracias, no solamente se le descompuso el carro, por decir alguna metáfora de lo que le pasó a Job. No es que se le haya descompuesto el carro, metafóricamente hablando. Se murieron sus hijos. Es algo mucho más grave que haber descompuesto el carro. Se murieron sus hijos. Y la respuesta de Job en el versículo 20, a partir del 20, es: Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me quitó lo que tenía. Job reconoce que en todo lo que le pasó, en el capítulo 1, viene de parte de Dios. Una cosa muy importante que debemos de mantener nosotros los creyentes es precisamente esa fe de que todo lo que nos acontece, sea bueno o sea malo, sea una bendición, un aumento en tu sueldo de trabajo, sea un reconocimiento en tu trabajo, sea una bendición en tu hogar, con tu familia, sea la adquisición de algún bien material para ti, para tu persona. O sea, cualquier cosa positiva que te pase, Dios está atrás de lo que te está sucediendo. Y si algo malo te pasa, según Job, esta es la actitud que debemos de tener y la fe que debemos de tener. Si algo malo te pasa, si pierdes el trabajo, si tal vez perdiste una cantidad de dinero en la calle, saliendo, se te cayó del bolsillo, si tal vez te enfermaste o se te descompuso tu auto, es el Señor el que te quita y es el Señor el que te da. Para los creyentes, siempre tenemos que reconocer y estar bien entendidos que hay dos categorías de situaciones por las cuales pasa un creyente, un hijo de Dios. Dos categorías. La primera categoría es las situaciones que son para probar nuestro corazón, y la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe y la fe produce esperanza. Nos está entrenando para cada día ser mejores delante de la presencia de Dios, para limpiarnos, para purificarnos. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y los momentos que tenemos para guardar la palabra del Señor es precisamente los momentos de prueba. Hay otra categoría también por las cuales pasamos esas situaciones. Otra categoría de situaciones es situaciones en las cuales le llamamos que son de disciplina o de castigo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero en todo lo que nos acontece, sí, así es Dios. Dios es así. Dios te castiga o Dios te prueba, pero siempre Dios está actuando en cualquier situación que te pasa. Dentro de estas dos categorías, las situaciones por prueba, las situaciones por castigo. Y esto es importante que lo mantengas en tu corazón para que cuando se te descomponga el auto, tú en tu conciencia sabes, por el Espíritu Santo que te ilumina, sabes si esa situación de descomponerse el carro o de enfermarse tu hijo es porque efectivamente no oraste en la mañana, o has dejado de orar, o has dejado de leer la palabra de Dios, o has dejado de hacer la voluntad de Dios y te estás inclinando al pecado, y Dios te está disciplinando y Dios te está castigando porque quiere que retomes su camino y que reconozcas tu maldad, te humilles y te arrepientas y vuelvas al camino de su palabra. O el Espíritu Santo te ilumina y te muestra que es una prueba en donde Dios te está entrenando y te está preparando para ser mejor y te está puliendo como una piedra viva para predicar su evangelio. Tú debes de saberlo, no debes de dudarlo. Esto que está haciendo este Señor en este corto video que estamos analizando es gravísimo, porque quitas de la conciencia del hombre, cauterizas su conciencia para que cualquier situación que pase no sienta culpa.
no sienta la culpa de que es responsable por lo cual está pasando, porque el ser humano es responsable moralmente, y así viva como en un éxtasis en donde Dios solamente me va a bendecir porque Dios es amor. Dios solamente me va a bendecir. Eso malo que pasó, no pasa nada, eso no tuvo nada que ver Dios. Cauteriza tu conciencia. Por eso nos habla en la carta a Timoteo que muchos su conciencia ha sido cauterizada. Cauterizar significa que es como cuando tú te haces una herida, supongamos que en el brazo, te cortas con un cuchillo filoso y te empieza a sangrar, está doliendo. Esa herida está doliendo. Así el pecado duele. Esa es la conciencia del cristiano, del creyente, duele. Sabes, tienes ese sentimiento de culpa y esa tristeza de culpa y la tristeza según Dios produce precisamente el arrepentimiento para acercarnos a Dios según la carta a Corintios. Pero cuando tú cauterizas esa herida y ya se cura y la cauterizas, entonces ya no duele, queda la marca pero ya no duele. Y queda ahí como que algo pero no duele. Cuando cauterizas tu conciencia precisamente es eso. Que ya no sabes cuando estás pecando, que ya no te duele, ya no sientes pena, ya no sientes tristeza, ya no sientes culpa. Se descompuso el carro, no, ahí Dios no tuvo nada que ver. Se enfermó mi hijo, no, Dios no tuvo nada que ver. Yo voy bien, ese no es Dios, Dios no me va a castigar, Dios es amor. Equivocadísimo. Dios es amor definitivamente. Dios es la mayor expresión de amor. Nos lo demostró con el sacrificio de su hijo en la cruz. Pero Dios es justo. Y eso también tenemos que entenderlo. Y hablar de la justicia de Dios es predicar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio incluye todos los atributos de Dios, incluye todo el carácter de Dios en su totalidad. 100% amor, 100% justicia. Dios no es 50% amor, 50% justicia. Dios es 100% amor, 100% justicia. En su totalidad, Dios es perfecto. Bueno, aquí vemos cómo Job nos da una enseñanza que efectivamente todo lo que pasa en la vida de un creyente, de una persona que ha entregado su vida a Cristo, es de parte de Dios. Dos categorías, para prueba o para disciplina y castigo. ¿Quién sabe? ¿Quién es el que sabe si es de prueba o de castigo? Tú mismo lo sabes. Si dejas que el Espíritu Santo en tu corazón te ilumine, tú sabes si las circunstancias de tu vida que estás pasando, voy a volver a retomar el mismo ejemplo, se te descompuso tu carro, se te enfermó tu hijo, te enfermaste tú, perdiste un dinero. Tú sabes si esto está siendo una prueba de tu vida como creyente, porque Dios está probándote, así como el oro se prueba por fuego y el oro es perecedero, la fe mucho más preciosa que el oro debe ser probada y pasada por fuego, para que cuando sea hallada en victoria, sea hallada precisamente en alabanza esa fe. Tú sabes, por medio del Espíritu Santo que trabaja en ti, que vive en ti, te redarguye para saber si tienes que arrepentirte de algo, si tienes que retomar tus mañanas de oración, si tienes que retomar tus devocionales, si tienes que retomar el congregarte en la iglesia, si tienes que retomar tu lectura bíblica, o tú sabes si estás siendo probado porque cada día te estás acercando más a Dios. Esto es muy importante. Así es Dios. Sí, así es Dios, aunque aquí quieren hacernos creer que Dios no es así. ¿Y cuál es su postura de él? Vamos a seguir escuchando. ¿Qué Dios tienes? ¿Qué Dios tienes? Dice. Yo soy padre, como algunos de ustedes lo son y algunos de ustedes son mamis. Yo soy padre. Esa es su postura. O sea, equivocadísimo. Este es el más grande error que puede cometer una persona al pensar en la persona de Dios. Este es el pésimo error que podemos cometer. Se los voy a explicar ahorita en un momento. ¿Así educas a tus hijos? O sea que el día que tu hijo deja la toalla hecha un bollito o deja las medias dada vuelta ahí con un olor a pata impresionante, ese día él duerme afuera y no le das de comer. Es una comparación fuera de contexto. Es una comparación fuera de contexto. No tiene nada que ver dejar una toalla fuera de su lugar a cometer un asesinato, a violar a una mujer, a golpear a una persona, a decir palabras ociosas. No tiene nada que ver. Es un ejemplo fuera de contexto. Es un ejemplo fuera de contexto porque él dice, así educas a tus hijos,
Jamás de los jamases vamos a poder entender la justicia que tiene Dios para educar y para disciplinar a sus hijos. Y no podemos comparar la educación que nosotros les damos a nuestros hijos con la educación que Dios nos da. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Un ejemplo fuera de contexto. Un ejemplo claro sobre este punto es nosotros como padres, si vemos que uno de nuestros hijos comete un pecado o comete una injusticia, ¿quién de nosotros como papás podríamos enviar a nuestro hijo al infierno, al lago de fuego? Absolutamente nadie, nadie, porque no entendemos la justicia de Dios, no somos perfectos en justicia como lo es Dios, no podemos compararnos con Dios. Nuestra justicia, nuestra forma de comportarnos en justicia con nuestros hijos es absolutamente distante a cómo lo va a hacer Dios. Dios sí iba a enviar a los pecadores al infierno. Dios iba a enviar a los ángeles caídos al infierno. Dios iba a enviar a Satanás al infierno, al lago de fuego, y a todos aquel que no recibieron su evangelio y a su Hijo Jesucristo y no se arrepintieron. Dios sí lo puede hacer porque Él es justo. ¿Pero qué provoca esto? Confusión total. Confusión total en las personas. Pensamos que Dios nos va a dejar y pasar por alto los pecados, las desobediencias, porque yo soy papá, porque yo tengo hijos y yo así no educo a mis hijos. Es un error grandísimo y gravísimo. No pienses nunca eso porque eso es una herejía. Vamos a verlo en el Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50. Uno de los errores que cometió Israel precisamente fue pensar que Dios se comportaba como nosotros, como los hombres. Desde el versículo 19 dice, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Dios está reprendiendo a Israel. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. O sea, era el comportamiento del hombre, de las personas. El versículo 21, estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Salmo. O sea, dice el Señor, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Uno de los errores que cometió el pueblo de Israel precisamente es que Israel pensó que Dios era como un hombre. Pero después dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Este salmo habla sobre cómo Dios juzgará al mundo. ¿Qué piensa el mundo? Que Dios es como nosotros. Es el más grande error y la blasfemia más grande que tú puedes decir. Eso no es cierto. O sea, es un ejemplo fuera de contexto. Yo soy padre, yo así no educo a mis hijos. Jamás vas a poder educar a tu hijo con justicia. Jamás. No tenemos ni la más mínima comparación o entendimiento de lo que es realmente la justicia nosotros como seres humanos. No la entendemos para nada, no la comprendemos. Tratamos por ahí de ser un poco justos, pero nuestra justicia está tergiversada, nuestra justicia está opacada porque somos una naturaleza ya caída. En un cuerpo de carne ya no es perfecta nuestra justicia. Es un ejemplo fuera de contexto, pero ¿qué provoca esto? Provoca confusión y provoca que la iglesia se comporte heréticamente, o sea, ofendiendo a Dios. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú y pasaría por alto todo lo que hiciste? Porque yo me voy a comportar como tú, porque me comparaste contigo, porque pensabas que tú al ser padre entendías mi justicia y como tú no educarías a tu hijo así, yo no te educaría así. Veamos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota
a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, si se deja de descomponer tu carro, si se deja de enfermar tu hijo por alguna disciplina que tengas que recibir, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Este es tema para otro estudio, para otro análisis. Es muy distinto el trato que Dios le da a sus hijos, pero a sus hijos los disciplina, a sus hijos los castiga, a sus hijos los azota, porque Él quiere que seamos perfeccionados, porque también quiere que seamos probados. Pero si no lo hace el Señor con nosotros, entonces somos bastardos. Hablar así como habla este Señor, quitarle todo este sentimiento de culpa a la iglesia y solamente motivarla, haciéndoles creer en un Dios pragmático, en un Dios acomodado a sus conveniencias, acomodado a sus excepciones de vida, acomodado a sus reglas de vivir, totalmente mundanas y filosóficas, es dañar el alma de estas personas. ¿Das de comer? Y lo mandas que se vaya bajo el puente con los indigentes para que aprenda que en esta casa se lava. ¿Y si tú no eres así? Y si ustedes que son padres imperfectos, si su hijo le pide un huevo no le da una serpiente, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no te va a bendecir, no te va a entender, no va a ser misericordioso? Claro, Dios nos va a bendecir. O sea, su misericordia de Dios se manifiesta a través de la disciplina, porque nos ama. O sea, es totalmente una paradoja si quieres verla así. Pero la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, aquí lo está diciendo Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, se te va a descomponer tu carro, se te va a enfermar tu hijo, te vas a enfermar tú porque Dios tal vez te está disciplinando. O tal vez te está probando. Pero es parte de la misericordia de Dios. O sea, el que pasen esas cosas, tú siempre debes estar consciente que pasan porque Dios está actuando en tu vida. Y eso te lleva a adorarlo más, porque dices, gracias Dios por tu disciplina, porque no soy un bastardo delante de ti, porque me estás adoptando como hijo, porque me has aceptado como hijo, gracias Dios, porque se me descompuso mi carro, porque a través de esto me doy cuenta que sí lo necesitaba, porque he dejado de orar, he dejado de leer tu palabra. He dejado de comportarme como un verdadero cristiano. Me he unido a estas creencias mundanas. Me he dejado llevar por el sistema del mundo, su psicología, su filosofía, sus sutiles engaños que me han lavado la mente. Y ahora quiero vivir un evangelio totalmente adulterado, un evangelio light. Sigamos escuchando a este Señor. ¿O no? ¿Qué Dios conoces? Y algunos me dicen que yo predico un Dios light. No, predico un Dios de amor porque soy padre. Y algunos me dicen que predico un Dios light, es lo que dice este Señor. Sí, predico un Dios light, un Dios pragmático, no es el Dios de la Biblia. Esto que estamos escuchando no es el Dios de la Biblia. Sí, Dios castiga, Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como hijo. Así es. Soy padre, porque soy... Porque Él es padre, no alcanza a entender que Dios castigue. Su conciencia se ha cauterizado. Su conciencia se ha opacado ya porque ha decidido creer este Dios pragmático, vuelvo a decirlo, este Dios imaginario en donde no interviene en los pecados del hombre, o sea, es un Dios que solamente sirve para sus deseos y es el Dios que se han inventado es un Dios que solamente los va a amar sin llevarlos a la disciplina, o sea, y eliminar estos sentimientos de culpa en el ser humano, esta tristeza que te puede llevar al arrepentimiento, según Corintios, es llevar a las almas al infierno.
Yo te exhorto, te invito, deja de oír a estas personas. De verdad que he visto cómo muchos familiares, amigos, empiezan a escuchar a estos predicadores que saben motivar a las almas, que tienen un talento y un don para motivar a las personas y que salgan de estas mega iglesias totalmente contentos y sonriendo y sin ningún sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque ¿en qué Dios crees? ¿Crees que Dios te va a descomponer tu carro? ¿Crees que Dios te va a permitir una enfermedad? ¿En qué Dios crees? Y salen con una sonrisa de oreja a oreja porque les han motivado, porque les han movido sus emociones, pero no les han tocado ni una fibra de inteligencia. Ellos no llegan a la inteligencia, no llevan a sus iglesias a escudriñar, a estudiar, no presentan completo el verdadero evangelio. Solamente ese lado que no te va a redarguir, que no te va a provocar culpas y que no te va a provocar tristezas. Pero la tristeza, según Dios, es la que te lleva al arrepentimiento. ¿Cómo venían las almas con Jesucristo? ¿Motivados? ¿Sonriendo? ¿Cómo se acercaban las almas, las vidas, las personas a Jesucristo? ¿Cómo se acercaban las personas a los apóstoles? Llegaban y decían, me arrepiento, compungidos, redarguidos, tristes, porque se reconocían pecadores. ¿Cómo se sentían cuando hacían algo mal? Cuando pasaba algo malo en sus vidas, ¿cómo le daban la gloria a Dios como Job? Como Job. Pasó algo malo, Jehová dio, Jehová quitó. Te adoro, Señor, y te alabo. Reconocen a Dios en todos sus caminos. Este tipo de predicaciones, si una persona no está bien estudiada en la palabra de Dios, puede ser engañada. Yo les invito a que escuchen los siguientes videos que voy a preparar, analizando a este señor y otros más, para que ustedes sean motivados, pero motivados, ¿saben a qué? A leer la Biblia desde el principio hasta el final y conocer a Dios en su totalidad, desde su amor y misericordia hasta su justicia y su juicio, porque ese es el Dios que debemos de conocer. San Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, conocer a Dios en su totalidad.